Hola a todos, vamos a ver nuestra sesión de esta semana 4 con el tema de la reestructuración corporativa. Entonces vamos a iniciar con el tema. Muy bien, entonces el tema es reestructuración corporativa, es el tema 3. Nuestro tema 3.1 son las compras apalancadas y básicamente el concepto de compra apalancada tiene que ver con hacer la negociación de compra, ya sea fusión, compra, fisión, algunos otros conceptos que vamos a ver, a través de financiamiento en dos modalidades, que puede ser endeudamiento, es decir, a través de pasivo, y accionariado minoritario, es decir, a través de acciones. Entonces, siguiendo con el tema, estas operaciones se conocen con el nombre de leverage buyout, que son compras apalancadas por su origen anglosajón. Se pueden considerar una forma de cooperación entre la empresa y los accionistas para que se realice este tipo de operación. El leverage buyout consiste en la compra por parte de un grupo de inversionistas de todo el capital de una empresa, con la peculiaridad de que estos inversionistas únicamente aportan una cantidad o una parte pequeña del precio de compra, generalmente entre 10 y un 15%, en forma de acciones, y lo demás es en general a través de deuda de largo plazo. Esa pequeña aportación hace que capitales ajenos lleguen a financiar hasta un 90% de la operación, y el comprador de estas acciones generalmente las vuelve a vender porque es muy común que se revaloricen las acciones. ¿Qué tipo de operaciones tenemos? Bueno, tenemos primero, no en este orden, pero simplemente para poner algún orden, el leverage management buyout, que consiste en la adquisición de la empresa por parte de los directivos de la misma, o los directivos anteriores, bueno, no anteriores, los directivos que están en la empresa, que ven una oportunidad de comprar la misma porque pues, no es muy profesional el manejo de los accionistas, porque a los accionistas ya no les interesa, porque es una empresa familiar y tampoco les interesa. Entonces, la directiva ve una buena oportunidad de hacer rentable la operación y lanzan este tipo de OPA, pero con un MBO. Segundo es un leverage management buy-in. Esto quiere decir que se adquiere la empresa, pero se nombran nuevos directivos. Llegan nuevos directivos, normalmente directivos establecidos por los financiadores. El tercero es el buy-in, buy-out, que es una mezcla de directivos que compran la empresa, directivos que ya estaban ahí, y algunos que llegan externos al tomar el control operativo de la empresa. Una cuarta forma es el esquema de Owners Buyout, donde algún accionista, un grupo de propietarios pequeños, pero con funciones ejecutivas, adquieren una participación mayor de la que poseían para tomar el control. Y el quinto es el Leverage Employee Buyout, donde son los trabajadores los que compran la empresa para mantener sus fuentes de trabajo, o porque también ven una buena operación rentable en ello y que los dueños no están poniendo la atención suficiente en la empresa. Estas estructuras financieras generalmente se financian a través de capital de riesgo llamado buyout financing,
cuya aportación proporciona una capacidad muy alta de endeudamiento para poder comprar la empresa. Otro esquema relacionado con este tema es las sociedades holding, que son, como ya lo saben, una empresa controladora, y aunque queda fuera del leverage buyout, es un esquema donde normalmente al hacer la adquisición se genera esta holding o controladora. Como saben, en México tenemos no operaciones así, pero tenemos varias holdings como Bimbo, como Pensa, que a su vez tienen a sus empresas subsidiarias, donde una subsidiaria es una empresa cuyo capital es mayor al 50% de propiedad de la holding. También tenemos operaciones apalancadas de privatización. Aquí se refiere a que las empresas son públicas al cotizar en bolsa, y cuando se hace una compra apalancada generalmente se deslistan, se privatizan, es decir, salen de la bolsa, a veces por algún tiempo y regresan, a veces ya no regresan, pero a eso se refiere el concepto de privatizar, de sacar de la bolsa estas empresas una vez que son compradas. Aquí hay un ejemplo de un leverage buyout de Gibson Greetings Cards, que era una división de RCA, que era una empresa de computadoras, si mal no recuerdo, y por la cual el grupo de administradores se reunió para hacer una compra apalancada por alrededor de 80 millones de dólares. Lo interesante es que el grupo solo invirtió $1 millón, lo demás fue apalancado. La división pues, pasó a manos privadas en el 82 y después volvió a cotizar. Entonces, para tener una idea de esa cotización, la oferta pública fue de casi $300 millones. Y para nuevamente tener una idea de la rentabilidad, pues, se sabe que uno de los principales inversionistas fue el exsecretario del Tesoro, que metiendo $350,000 recibió 66 millones en la oferta pública inicial. Estos son rentables estas operaciones para algunos de los financiadores. Otro caso que estoy poniendo adicional es el caso de KKR y Nabisco. Cuando Nabisco, sus directivos lanzaron un MBO en el 88, inicialmente a 17,000 millones, después entró el grupo de inversionistas de KKR y ofreció 23,000 millones. Y bueno, el director, el presidente de la compañía, estaba viendo que era lo mejor y decía que la operación de KKR no era atractiva. Incluso entró un tercero, un banco de inversión, bancos de riesgo. Shearson, Lehman, Houghton y Salomon Brothers también entraron para mejorar la oferta pública de adquisición sobre la empresa. A comienzos de noviembre, Nabisco mejora su propio precio a 21,160 millones de dólares. Y por si fuese poco, entra un tercer grupo financiero, que es Fortune & Little, que también estaba interesado en Nabisco y ofrece una cantidad importante por ellos. Entonces, todo esto va a generarse a través de ofertas públicas de adquisición apalancadas. Es decir, estas empresas primero consiguen los fondos y después hacen sus operaciones. Generalmente hay veces que lanzan la OPA sin tener el recurso, pero es muy poco común porque al hacer la OPA y no tener los recursos tienen que pagar comisiones muy altas. Pero bueno, quien realmente anuncia la intención de quedarse con Nabisco es el First Boston y la familia Pritzker,
que anuncia una OPA de 23.800 millones y 3.000 millones adicionales. Pero por otro lado, el sindicato de Nabisco, si nos compran, pues nuestros bonos se van a convertir en basura, y ahí está, bueno, todo ese conflicto de intereses para la compra de Nabisco. Que ya amplía su oferta, 2.800 millones más, que iba a financiar también a través de bonos. Y entonces con esto, el 1 de diciembre, decide adjudicar a KKR el control de Nabisco y paga una prima de 82%, que es altísima, a los accionistas. Para hacer frente a esa amortización, vende parte de los activos de alimentación de Nabisco, que era una tabacalera y la parte de alimentación. Entonces vende Nabisco Europa, vende la tabacalera y Danone, que era parte de Nabisco, y Nabisco Sudáfrica, entre otros activos. Aunque a mediados de los 90 recompra parte del negocio europeo, y un año después el mercado de bonos basura se derrumba y eso le permite a KKR recomprar muy baratos estos bonos, y se refinanciando mediante deuda principal. En otras palabras, es los bonos que valían, por ejemplo, 100, se venden ahora a 40, y entonces pides un préstamo de 40 para pagar los 100 que tenías, ¿no? Son operaciones interesantes y también rentables que se van dando en los mercados. Al final, en marzo de 1996, se desata otra batalla dentro de esta compañía. Sus directivos, Bennett LeBeau y Carl Icahn, que poseen el 4.8% de las acciones, intentan ganar una lucha por los votos con el objeto de cambiar al equipo directivo y proceder a una escisión parcial del negocio alimentario, es decir, de las galletas, porque según ellos, pues, la sinergia entre el tabaco y las galletas no era bueno. Se basan en que el precio de la acción no ha subido, al final no logran su objetivo, pero en 99 ICANN vuelve a pedir que se haga una decisión, y ahora sí le aceptan la decisión y es como queda Nabisco. Y como comentario, esto lo pueden ver en una película que se llama Barbarians at the Gate Nabisco, que es muy buena, está en YouTube, donde viene toda la historia de Nabisco de esos meses, qué fue lo que pasó y cómo se fueron dando las cosas, tanto para Nabisco como para KKR. Y hay otra adicional que se llama El Poder de la Ambición, que permite ver también este tipo de operaciones apalancadas. También están en YouTube y son muy buenas. Si tienen algún tiempo, revísenlas, por favor. Bueno, nuestro segundo tema es fusión y fisión en las finanzas corporativas. Hablamos de varios temas que no tienen que ver directamente con fusión, sino con lo que le llaman fisión, que son otro tipo de arreglos de compras entre empresas. Entre ellos está el de absorción, el término de absorción, que es definido como el crecimiento de una empresa a costa del patrimonio de otra empresa que desaparece. Las dos empresas se pueden disolver o solo una de ellas, y la otra asume el 100% del capital de la absorbida. Es importante diferenciar este tipo de operaciones de las de fusión, ya que en este caso una tercera empresa surge como fruto de la negociación y desaparecen las otras dos. Aquí hay una absorción de una de ellas. Entonces tenemos una empresa que es absorbida, que desaparece con una empresa absorbente, y la empresa adquirida con una empresa adquiriente se queda con los dividendos, y la empresa absorbente, que es la misma, con los activos y las deudas. Los gobiernos suelen facilitar la concentración de mercados hasta cierto punto con la finalidad de estimular el crecimiento de las empresas,
por ejemplo, en sectores como banca. Con el objeto de la competencia extranjera en procesos de ampliación del mercado común, facilitar sanciones y fusiones mediante las legislaciones fiscales. Son muy generosas generalmente para los bancos, proporcionando ventajas fiscales. Aquí en México lo hemos visto desde el inicio de las privatizaciones que ahorita comentaremos, hasta las últimas fusiones y compras que ha habido. Por ejemplo, Santander compró el total de la parte mexicana, también de BBVA, y pues tiene estos apoyos gubernamentales legales para poder hacerlo. La concentración de empresas en cualquiera de sus modalidades suele aminorar el costo del financiamiento externo. El mercado percibe el poder del propio mercado y la falta de concurrencia como una disminución de riesgo que a su vez disminuirá el costo del capital. Muy bien. Bueno, siguiendo con esa parte del tema, vamos a ver un ejemplo de AT&T, cómo fue teniendo una serie de fusiones, adquisiciones, y cómo se fue diluyendo también la participación de los accionistas de AT&T. En el 84 controlaba la mayor parte del servicio telefónico local y prácticamente todo el de larga distancia, por lo cual en un arreglo monopólico le piden que se deshaga de algunas de sus divisiones. Se queda con el negocio de larga distancia, se queda con Bell Laboratories, con Western Electric, que es la que manufactura las telecomunicaciones, y algunos otros activos. Conforme la industria de comunicaciones fue creciendo, pues AT&T volvió a crecer, empezó a diversificar y entró en negocio de computadoras, de telefonía celular y televisión por cable. Fue un adquiriente de muchos activos y de muchas empresas que era muy común que estuviera haciendo estas operaciones. Y entonces ya era una compañía gigantesca tratando de reaccionar ante tecnologías y mercados rápidamente cambiantes, pero estaba al mismo tiempo desinvirtiendo en otras empresas que no eran prioritarias para ellos en ese momento. Por ejemplo, sus operaciones de tarjetas de crédito se vendieron a Citicorp, AT&T creó nuevas compañías escindiendo parte de sus negocios. En el 96 se deshizo de Lucent, que incorporaba Bell Laboratories y Western Electric, y su negocio de computadoras NSR, que no sé si las llegaron a ver, eran muy utilizadas, sobre todo en negocios, en bancos. Solo 6 años antes, AT&T había pagado $7.500 millones por NSR y después se deshizo de ella. En 2004, AT&T fue adquirida por Singular Wireless, que conservó el nombre de AT&T. En el 2005, esta empresa de Singular Wireless se fusionó con SB Communications, que era una descendiente de Southwestern Bell. En 2006, la compañía nuevamente se fusiona con Bell South y pues solo quedó el nombre de AT&T, que es lo que tenemos hoy. Después de ser una empresa muy grande, al final fue siendo absorbida, escindida, comprada por otras y pues ya solo queda el nombre de la empresa. En el mercado del control corporativo, la fusión, es decir, lo que hemos visto como fusiones y adquisiciones, recibe mayor atención y publicidad que la fisión, pero la fisión puede ser igualmente importante. ¿Qué otras operaciones de fisión tenemos? Bueno, tenemos las escisiones, que es spin-off o división, que es una nueva compañía independiente creada con el desprendimiento de parte de los activos y operaciones de la matriz. Las acciones de la nueva compañía se entregan a los accionistas de la compañía matriz. Por ejemplo, en junio de 2007, Morgan Stanley se deshizo de sus operaciones de tarjetas de crédito. Los accionistas de Morgan Stanley recibieron una acción
de la nueva compañía por cada 2 que tenían de Morgan Stanley. Y luego quedaban en libertad de vender sus acciones, en este caso de Discover, así como de Morgan Stanley. Esa ya era una decisión posterior de los inversionistas. Aquí lo que hay es una decisión y un intercambio de acciones. Las separaciones pues, son similares a las decisiones, salvo porque las primeras, las acciones de la nueva compañía no se entregan a los accionistas existentes, sino que se venden en una oferta pública. Algún ejemplo de esto es la separación de Union Pacific de su negocio de camiones o la venta de United Airlines por Northwestern Airlines. Es una parte de una división de estas empresas. La mayoría de las empresas separadas dejan calidad de subsidiarias, el 80% de la propiedad en manos de su compañía matriz. Esto no puede ser reconfortante para los inversionistas, a los que les preocupa la falta de enfoque o un ajuste débil en las acciones, pero sí permite a la matriz determinar la compensación de los administradores con base en la evolución del precio de las subsidiarias. Algunas veces las compañías separan una pequeña porción de las acciones con el fin de establecer el mercado de la subsidiaria y posteriormente la escinden. En México no es común tener o cotizar las subsidiarias en la bolsa, quizás salvo el caso de Grupo Carso, que tiene la parte de la telefonía y tiene Grupo Sanborns en bolsa, aun cuando los socios son los mismos. Creo que es uno de los pocos casos, no el único, donde hay subsidiarias a su vez cotizando, donde cotiza una holding, que ya vimos, y a su vez cotizan subsidiarias. La venta de activos es la forma más simple de desinvertir, que es vendiendo ese activo. Una venta de activos o desinversión es la venta de parte de una empresa a otra. Generalmente divisiones, marcas, es lo más común que se suele vender. Obviamente activos que para una de ellas no son relevantes, para la otra parte sí. La venta de activos es común en la manufactura, como comentaba. Maximovic y Philips examinaron una muestra de 50,000 plantas en Estados Unidos del 74 al 92 y unas 3,000 plantas cambiaron de mano durante este periodo, que es una cantidad importante. La mitad de los cambios resultó de fusiones o adquisiciones de empresas completas y la otra mitad solo de la venta de activos. Los anuncios de venta de los activos son buenas noticias para inversionistas de la empresa vendedora y en promedio los activos se emplean más productivamente después de la venta. Bueno, parece que la empresa de activos, parece que la venta de activos, transfiere unidades de negocio a las compañías que pueden manejarlos con más eficacia. Y es que estaba pensando en la operación de Carrefour, que es la empresa francesa de supermercados, cuando vino a México y no funcionó su plan de negocios, le vendió los activos a Chedraui. No le vendió las acciones ni nada por el estilo, simplemente se deshizo de sus activos en una venta o desinversión. Y así hay algunos otros ejemplos de empresas que solo venden los activos y no las acciones. Me parece que el caso de Vips con Alsea también es solamente la venta de activos, no de acciones. Porque, es decir, Vips sea parte de Walmart, si no le vende acciones de Walmart, le vende los activos a Alsea, que son Vips, ¿no? El concepto de privatización es la venta de una compañía que es propiedad del gobierno a inversionistas privados. En años relativamente recientes ha habido muchas privatizaciones, ahí tienen algunas.
Thai Airways de Tailandia, un banco de Pakistán, el tren de Japón, siderúrgica de Ucrania, un banco en Alemania, compañía telefónica en Turquía, Francia, la parte de electricidad, y China, el Industrial and Commercial Bank of China, que es hecho el banco más grande hoy por hoy del mundo. Estas privatizaciones generalmente forman parte, se hacen en forma de decisiones y son muy interesantes para las empresas y los países. Por ejemplo, China captó 22 mil millones de dólares al privatizar el Industrial and Commercial Bank of China, y Japón se llevó 100 mil millones del gobierno japonés por la venta de Nippon Telegraph and Telephone. En México, pues recordarán que tenemos todos los ejemplos de los bancos que se vendieron en los años 90. Básicamente, pues son los más, ejemplos más significativos, porque después de la venta de bancos no ha habido operaciones importantes de venta de activos. Bueno, ¿por qué se realizan las privatizaciones? Pues se busca primero una mayor eficiencia, compartir la propiedad y tener ingresos, en este caso, los gobiernos. Por eso se llevan a cabo las privatizaciones. Nuestro tercer tema es el tema de qué es el capital privado. Y el capital privado o private equity se refiere a las estrategias de inversión que invierten en el capital social de una empresa privada que no cotiza en bolsa, tales como emisiones de acciones privadas, temas vinculados al capital social de empresas privadas. Estas inversiones son de alto riesgo y generalmente son a plazos de 4 o 10 años. Las características del capital de riesgo es que se invierte en empresas no cotizadas. El horizonte de inversión es entre 4 o 10 años, como comentaba. La rentabilidad es del 20% en dólares, lo que se llama TIR, la tasa de rendimiento. 20% en dólares. El capital de riesgo se invierte en la fase de crecimiento generalmente. Aparte de los fondos que se inyectan, estos sirven de financiamiento de la empresa. Normalmente se sienta un profesional de la entidad de capital de riesgo en el consejo de administración. Esto es relativamente lógico que quien pone el dinero tenga un representante en la empresa. El equipo directivo, en la mayoría de los casos, lo que marca la diferencia en las empresas objeto de inversión, es decir, quiénes son los que van a administrar, de acuerdo con su experiencia y el expertise que tienen y cómo ha crecido la empresa con ellos. En ese proceso de capital de riesgo también hay 3 momentos importantes que por supuesto son la captación de fondos, es decir, salir a levantar capital, que se dice, la inversión y después la desinversión. Es decir, lo que hacen esas empresas es consigo dinero, invierto en ti y cuando ya creciste me lo regresas. Por eso es esa rentabilidad del 20%. Entonces es la captación de fondos, la inversión y la desinversión. En el caso de la desinversión es uno de los puntos más importantes en todo el proceso. Y hay varias formas en que se puede desinvertir. Una es la venta en el mercado de las acciones mediante una salida a bolsa. Los accionistas que en un principio ya estaban en la empresa pueden recomprar las acciones, puede venderse las acciones a un tercero en una operación privada y se puede dar el caso que la empresa se liquide por insolvencia, que es el peor de los escenarios. ¿Qué tipos de inversiones hay? Podemos encontrar 4. El Venture Capital, que es el financiamiento de capital para empresas en su primera fase de vida, o lo que le llamamos startups. El Leverage Buyout, que también lo vimos, son las compras apalancadas. El Mezzanine Financing, que es una mezcla de deuda privada y capital. Y el Distressed Debt, o deuda en dificultades, que son inversionistas de capital privado.
en empresas ya establecidas que tienen problemas o dificultades financieras. La estructura de capital de riesgo tiene que ver con 4 partes que son los inversionistas, las entidades de capital de riesgo, los fondos de capital de riesgo, que pueden ser las mismas entidades de capital de riesgo, y la cartera. La cartera se refiere a dónde se mete ese capital, ese dinero, y se vuelve un portafolio de inversión. Esquemáticamente aquí tenemos los socios, comentábamos que aportan el 1%, los, digamos, los originales, los directivos, ya sea los originales o los que llegan, y los socios limitados aportan lo demás, generalmente hasta un 99%. Estas inversiones se van a un portafolio de N compañías, y cuando crecen las compañías, se venden y se reciben las utilidades. Los socios limitados recuperan su inversión y luego reciben una cantidad importante de utilidades, generalmente el 80%. Bueno, ya comentaré, tuve la oportunidad de realizar algunas operaciones con algunos fondos así, y las comentaré al final de la presentación. Bueno, nuestro último tema es el tema de bancarrota. Algunas empresas se ven forzadas a reorganizarse ante el inicio de dificultades financieras. En este punto necesitan acordar un plan de reorganización junto con sus acreedores o declararse en bancarrota. En Estados Unidos, vamos a ver el caso de Estados Unidos, un poco de Inglaterra y Francia, y el de México, por supuesto. En Estados Unidos está la ley de reforma de quiebras y es el Bankruptcy Reform Act. Y básicamente hay dos capítulos importantes, el 7 y el 11. El 7 es de quiebra y el 11 es de reestructura. En México tenemos algo similar porque es la copia de este acto, de esta ley. Entonces, básicamente lo que hace el capítulo 11 es hacer un acuerdo de reestructuración, ver si la empresa puede seguir operando, y si puede seguir operando, entonces se apega al capítulo 11, sigue operando y busca reestructurar y después pagar sus deudas. Y hay algunos que se pueden hacer arreglos de reestructura extrajudicial, por ejemplo, 2004, Trump Hotels and Casino Resorts arreglaron una quiebra de esa naturaleza, un acuerdo de reestructuración. Después de llegar a un acuerdo con los acreedores, y en general alrededor de una quinta parte de las solicitudes de quiebras fueron acordadas previamente. En Inglaterra es un caso extremo donde ahí prácticamente no te permiten hacer la reestructura y generalmente termina pagando la empresa, que así debería ser, pero generalmente no aceptan las estructuras y mandan a la quiebra a las empresas para que los acreedores puedan recuperar sus inversiones que hicieron en términos de préstamos. Pero en Francia son un poquito más, menos agresivos, digamos, y en Francia los bancos recuperan en promedio solo el 47% del dinero, mientras que, como comentaba, en Inglaterra esa cifra se va prácticamente al 69%. Ahí pueden ustedes leer cómo, en los apuntes, cómo es que se dan estas situaciones. En el caso de México, primero comentar que una persona física no puede declararse legalmente insolvente. Las personas morales sí, a través de la solicitud de concurso mercantil. De acuerdo con la ley de concursos mercantiles, para poder solicitar una declaración, cualquier acreedor o ministerio público tendrá que realizar la demanda ante un juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde la empresa tenga su domicilio. También me tocó una empresa que se nos declaró en suspensión de pagos, con una estrategia de
ir aplazando el tiempo. Entonces hablamos con ellos para los pagos, de hecho para hacer una reestructura, y pues simplemente pues sí, déjenos ver mañana, etcétera. Y cuando cumplieron algunos de esos requisitos que ahorita vemos, se declararon suspensión de pagos y tuvimos que, el banco tuvo que hacer toda la negociación de operación. Bueno, posteriormente, durante el proceso, se realizará una visita de verificación para conocer el estatus financiero de la empresa en cuestión y saber si se incurren los supuestos de incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones. Conociendo el resultado de la visita de verificación, el cual determina si la empresa puede llegar a un convenio con los acreedores, es decir, aplazar los pagos, o si en definitiva ya no puede tener una salida y se procede a la quiebra y la venta de activos. Para que una empresa se declare insolvente ante la justicia, tiene que suceder lo siguiente: que de las deudas vencidas, que tenga al menos 30 días que estén vencidos y que representen el 35% por lo menos del total de los adeudos. Que la persona moral endeudada no tenga activos para hacer frente por lo menos al 80% de sus obligaciones vencidas. En este escenario, la empresa debe solicitar al juez el proceso de concurso mercantil y, bueno, después el juzgador designar al licitador para ver si es viable. Con base en lo anterior, pues como comentamos, se determina si es posible o no seguir. Esto está en la ley de concursos mercantiles, que pueden ver ustedes en la página de la Cámara de Diputados. Y las etapas de un procedimiento de esta naturaleza del concurso mercantil son la inicial o de declaración del concurso mercantil, la conciliación, que tiene como finalidad lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores, así lo que la ley, como comerciante, y la quiebra, cuya finalidad es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas o de los bienes que integran para el pago de los acreedores. Y entonces aquí es una lucha entre el acreedor y la empresa, donde el acreedor trata de convencer al juez en general que no es viable ya la empresa, que ya se liquide, y la empresa trata de convencerlo que le dé tiempo para poder reconvertirse. Como datos, en 2019 se presentaron 5.502 procedimientos bajo el amparo del capítulo 11. Tan solo en mayo del año pasado, 2020, se presentaron 724 en Estados Unidos. Y en México, aunque la ley de concursos tiene 20 años, en todo ese tiempo solo se han presentado 778 procedimientos. Dice que alguna vez el director general del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles comentó que ese fenómeno se debe a que los empresarios desconocen los beneficios del concurso y que existe un estigma para quien se declara, a quien se apega a este procedimiento, ¿no? Debe destacarse que este procedimiento es de interés público, que mediante su utilización se busca básicamente la preservación de fuentes de trabajo y de las cadenas productivas que generan bienes y servicios para la sociedad. Ese es, digamos, el espíritu de esta parte de la ley de concursos mercantiles, donde se dice, oye, sí se puede reestructurar pues mejor, porque hay que conservar las fuentes de trabajo y las cadenas productivas y los bienes que se tienen. ¿Okay? Bueno, les voy a mostrar algunos datos relacionados con lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, capital de riesgo. Aquí están los 10 fondos más importantes de capital de riesgo. Donde tenemos a LLBP, que es un venture capital de etapas iniciales. Entonces, ahí lo tienen, lo vamos a checar.
Pero, por ejemplo, en esta ronda, y este financiador, esta capital de riesgos, invirtió en Corner Shop y en Dentalia. Seguramente ubicamos Dentalia, estas como pues, bueno, de negocios de dentistas, no sé, la verdad no sé si sean franquicias o qué tipo sea, pero hay una cantidad importante en la República. También Pepsi, Nubit, Aplázame y Wix. Angel Ventures en México, que los he visto. Ellos entraron, por ejemplo, a Yo Te Presto, que es una fintech que hace préstamos e inversiones. Questy también. Avalancha Ventures. A Texto, Unima, no las ubico, pero lo que voy es que este tipo de empresas entran en capital de riesgo con estas otras. Por ejemplo, Clip, si lo hemos visto, son los que aceptan las tarjetas. Y Cubo, también es una empresa fintech. Entonces, todos estos fondos de inversión están entrando con estas empresas, dándoles recursos y teniendo buenas rentabilidades. Y seguramente empresas como Clip y Cubo posteriormente tendrán los procesos que ya vimos de entrar a bolsa y regresar el dinero invertido. En cuanto a las quiebras más grandes de la historia, tenemos la de Lehman Brothers con 613,000 millones, Washington Mutual. Es muy común que sean financieros las quiebras, obviamente. WorldCom, que fue de telecomunicaciones, General Motors, Enron, Conseco, Chrysler, Thornburg y Pacific Gas, Texaco, Financial Corporation of America, Cover, como son bancas, financieros, Global Crossing y Bank of New England, también un banco. Entonces, estas son las quiebras más grandes de la historia de Lehman Brothers. Acaba de pasar 2018, me parece que era de Washington también. Estos fondos de inversión. Entonces, esas son las quiebras más fuertes del mundo. No están, por ejemplo, Parmalat también tuvo una quiebra importante. Pero bueno, las más grandes son las que acabamos de ver. Y les quiero mostrar empresas que tienen capital privado. Por ejemplo, esta de Montage es una compañía privada que tiene 3 inversionistas con 8 millones de dólares. No cotiza directamente en la bolsa, como ven, y tiene un venture capital para la empresa. ¿Qué hace la empresa? Bueno, está entre empresas de software, recursos humanos, tecnología de información. Y eso es lo que hace y es lo que recoge, y es un esquema de venture capital que no cotiza directamente en la bolsa. Aquí tengo otro ejemplo, que es Barbecue Nation Hospitality, que son, me parece, restaurantes. Es un restaurante y que está en Asia, en la India, y recogió 920 millones de rupias. Estos son sus directivos. Y bueno, a través, repito, de los fondos de inversión, recogen ese dinero con inversionistas, quizá con ustedes, como yo, algunos institucionales que toman el riesgo de invertir en estas empresas. Y por último,
antier, bueno, considerando que ya es 8. En Argentina, la filial local de LATAM anuncia el cese de actividades. Desafortunadamente, por cuestiones del COVID, se deshacen de su operación y aquí hay una venta de activos. Devuelven 6 aviones, venden 6 aviones que ya no que no pueden utilizar por cuestiones de COVID, y bueno, llegan a un arreglo con los empleados. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso así están esta situación, y pudiera ser que en algún momento alguien estuviera interesado en LATAM o en sus activos. Alguien podría decir, oye, dame a mí los aviones, ¿no? Una venta de activos. Entonces, pues es como se conforma día a día todo esto. Ok. Muy bien, pues básicamente esto es el tema 3. Espero que haya sido interesante para ustedes. Seguimos con lo demás y nos vemos esta semana y la próxima a través de la plataforma. Tengan una muy buena semana.